Bueno, buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando bien. Gracias. En estos tiempos de pandemia, de tantas malas noticias, pero la buena noticia es que Dios reina. Dios reina, no importa la situación que se esté viviendo en nuestro país y en muchos países de este mundo. Cuando nos damos cuenta que parece que las cosas no van muy bien en Europa, países como España, Italia, que está recrudeciendo nuevamente el problema del COVID, pero pues recuerdo que uno o 2 meses atrás les dieron permiso a todos para que fueran a veranear, a tomar vacaciones, y pues ya regresaron con contagios, ¿verdad? Y aquí en México, nuestro lindo México, como siempre se expresa mi esposa, y digo porque México es lindo y querido, un país muy bonito, no porque sea mi país, y nosotros los mexicanos que pues nos abren los brazos en todas las naciones, tienen buenos conceptos de nosotros, nos tienen en estima, les gusta venir a México porque dicen que la gente es muy educada, muy amistosa y cariñosa. Y pues bueno, ¿qué puedo decir yo? De los argentinos también son muy cariñosos. Durante las veces que hemos estado mi esposa y yo, ya tenemos un buen tiempo que no viajamos para allá, pero también hubo un tiempo en que 1 o 2 veces por año íbamos a la nación de Argentina, el país del tango. Realmente haber conocido Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, Corrientes. Es una ciudad, es una ciudad que se llama Corrientes, para que no me malinterpreten. También estuvimos en San Salvador, Jujuy, en Ciudad Mendoza, la ciudad del buen vino, ¿verdad? Siempre que vas entrando allá en Ciudad Mendoza ves ahí un gran anuncio, dice bienvenidos a la ciudad del buen vino. Y pues bueno, yo me acuerdo muy bien en una ocasión que llegamos allá a Ciudad Mendoza y me invitaron a una campiña y había una especie como de bodega grande ahí. Cuando entro me quedé con los ojos cuadrados. Una gran cantidad de piernas ahí colgadas, jamón serrano. Jamás en mi vida había visto tanto jamón serrano. Y pues bueno, luego ahí los hermanos dijeron, pastor, dice, corte lo que usted quiera. Y pues yo luego no fue no me dice del rogar, pues agarro el cuchillo que me dio y a cortar los trocitos de jamón serrano, y con ese vino de allá, una exquisitez, rico, sabroso de veras. Pues bueno, estamos recordando Argentina, les enviamos saludos a nuestros queridos amigos allá en Córdoba, a Esteban Villalba, a los hermanos de la iglesia, reciban un cordial saludo y abrazo de acá de México. Les amamos, esperamos pronto estar allá en Córdoba. También a nuestros amigos allá en Buenos Aires que nos están siguiendo, a Guille en la comunidad cristiana de Buenos Aires, me parece que el barrio se llama La Matanza, y bueno, también allá a nuestros queridos hermanos de toda la comunidad cristiana, reciban nuestros saludos. Pues hoy quiero continuar con temas que son bastante delicados, polémicos, que aún los cristianos, aún la iglesia cristiana no lo entiende, no lo comprende, ¿sí? Y es que hoy voy a hablar acerca del culto a los muertos. Y ustedes dirán, ¿por qué hoy? Porque la próxima semana ya estará aquí en México, no sé si en otras naciones en estas mismas fechas, creo que por ahí también lo celebran,
el Día de los Muertos, donde se les da culto a los muertos. La semana pasada les hablé del Halloween, también otra tradición pagana, satánica, de la cual participamos muchas naciones del mundo, y lo hacemos con tanto regocijo, con tanta alegría, que de veras aún los cristianos, yo no sé por qué se involucran en ello. Y todavía nos cuestionan cuando les damos una explicación y les hablamos de la Sagrada Escritura, lo que Dios dice, lo que Dios realmente le gusta y lo que no le gusta. Y es ahí donde nosotros quisiéramos entender. No quiero hablarles de este tema con el fin de polemizar, pero si alguien ya de repente me quiere mandar un mensaje para hacer polémica, pues realmente lo escucharé, pero la palabra es bien clara y yo espero que hoy lo entendamos claramente. Ya hace mucho que no comparto sobre el culto a los muertos, pero sentí del Señor en estos tiempos hablar de ello. ¿Por qué? Porque nos tenemos que prevenir. Tenemos que poner en práctica la enseñanza que Dios nos da. Se viene el día 31 de octubre, donde mucha gente va a participar en los Halloween, y yo estoy seguro que hay gente que inclusive aún a pesar de la pandemia, aún a pesar de las restricciones, van a salir a las calles. Como ya ayer algunos niños se acercaron a mí y me dijeron: me dan para mi Halloween. Pobres niños inocentes, de ver a sus padres no les enseñan, no les capacitan, no les muestran la verdad. Y les voy a decir por qué. Porque simplemente hoy en día carecemos de conocimiento en la iglesia. Carecemos de conocimiento porque la gente se ha vuelto floja y no le gusta leer la Biblia. Se conforman con tener un cristianismo donde solamente escuchan el día domingo la palabra de Dios y después se olvidan de ello. Y dice claramente la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y mucha gente lo hablamos, lo decimos: conocerás la verdad y la verdad te hará libre, pero no conoces la verdad y sigues esclavo. No conoces la verdad y sigues esclavo. Así que quiero introducirme en el tema. Quiero hablarles acerca del culto a los muertos. Hace tiempo, cuando se estrenó la película del 007, ¿cómo se llamó esta? Se me fue el título de esta película, que al inicio de la película hay escenas que son grabadas aquí en la ciudad, allá en la Ciudad de México. Estamos en Oaxaca, allá en la Ciudad de México, en la capital, en el Zócalo, pues prácticamente se hizo una celebración de culto a los muertos, pero majestuosa, como gigangas y la gente vestida de frac y con rostros cadavéricos, las catrinas, en fin, tanta cosa que tú lo ves así como un espectáculo y dices: qué maravilloso. Qué bonita se ve la muerte, ¿verdad? Y bueno, fue un espectáculo grandioso que pues eso ha ocasionado que cada año se celebre. Yo no sé si hoy nuestro presidente nos vaya a permitir celebrarlo, pero puede venir cualquier ocurrencia, porque ¿saben qué? Es más astuto el diablo que nosotros los cristianos en poder utilizar y vivir esos días para poderle hablar a los que todavía tienen la oportunidad de la salvación, o sea, a los vivos. Así que vamos empezando, vamos a introducirnos en el tema, y quiero que vayamos a Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Dice la Escritura: porque los que viven, fíjense bien lo que nos dice aquí el escritor de Eclesiastés, dice: porque los que viven saben que han de morir. Y eso es algo que pues todo el mundo sabe. Algún día nos vamos a morir, ¿verdad? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. En verdad, su amor, su odio y su celo han
ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es una escritura bastante contundente que habla la verdad, porque usted me dice, pues, ¿sabe qué? Pues yo voy a seguir viviendo en este mundo, yo nunca me voy a morir, pues entonces quiere decir que está perdido en el espacio, a no ser que sea algún hombre o mujer eterno, pero si tiene la eternidad, pues ya no estaría aquí, ¿verdad? Pues estaría con el Señor. O bien también puede estar con el diablo, porque también la muerte eterna, la segunda muerte de la que vamos a participar los que no conocemos de Dios, estaremos la eternidad con Satanás. Pero yo quiero estar con Dios. Yo no sé usted, yo sé que yo voy a morir, usted también va a morir, se lo aseguro. No sé cuándo, pero un día usted va a morir. Y en ese momento nosotros daremos cuenta al Señor de nuestros hechos aquí en este mundo que Dios nos ha dado. Oremos al Señor antes de iniciar. Señor, en esta mañana, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, pidiéndote, Padre, que nos des sabiduría y entendimiento para comprender acerca del culto a los muertos y entender por qué no te agrada esto. Haznoslo saber, Señor, a través de tu santa palabra, para que de esa manera, si lo hemos practicado, nos arrepintamos y vengamos al conocimiento de tu santa palabra y entreguemos nuestra vida a tu Hijo Jesucristo y lo invitemos a nuestro corazón a morar con nosotros, porque queremos participar de la vida eterna contigo, Señor. Gracias te damos en esta ya tarde, Señor, pidiéndote que tu Santo Espíritu nos guíe en toda palabra que hablaremos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, como lo hice la vez pasada con el Halloween, con la enseñanza que di, hoy quiero también remontarme a la historia, porque es muy importante que nosotros entendamos de dónde salió esto, de dónde salió el culto a los muertos, a qué mente maquiavélica se le ocurrió celebrar a la muerte, ¿verdad? Tradicionalmente la Iglesia Católica pues celebra una fiesta para honrar, como ustedes bien saben, a todos los santos, incluyendo a la Santa Trinidad, a la Virgen, a los ángeles, a diversas categorías de santos, porque ahora ya la Iglesia Católica les da categorías, ¿sí? A santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, incluyendo a los que no han sido canonizados. Ahí va lo especial, porque hay los que ya son canonizados y los que están ahí en espera a ver a qué papa se le ocurre decir, te voy a canonizar, te voy a lanzar un huesito, ¿verdad? Para ponerte en alta estima y así venga la gente y te dé ofrendas y empieces a hacer tu colecta, ¿verdad? Pero bueno, yo espero que no se enojen los católicos que lleguen a escuchar este mensaje. Yo toda mi vida fui católico y pues viví en la ignorancia, igual que toda mi familia, pero un día conocí del Señor y entendí esto. Pero cuando tú lees la Biblia es cuando te das cuenta, por eso como siempre les digo lo que dicen los merolicos, para que no te digan y no te cuenten, lee la Biblia, porque así conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que también asimismo en aquel tiempo la iglesia primitiva acostumbraba a celebrar el aniversario de los mártires en el lugar donde habían sido asesinados. Quiero decirles que la última gran persecución de cristianos de la cual se tiene conocimiento sucedió allá en el Imperio Romano en el año 303. Y esa fue dirigida por Diocleciano. Dirá, pues yo no lo conocí, pues yo tampoco, pero así se llamaba. Para que vean que en esa época también había nombres medios, para decir, oye, que no había un mejor nombre, pero así se llamaba Diocleciano. Entonces en ese tiempo el imperio estaba compuesto por una tetrarquía formada por la familia Augusti de Diocleciano y de Maximiano, y por los césares Galerio y Constancio, quienes emitieron una serie de edictos. El primer edicto que ellos lanzaron hacia el imperio fue que se abolía el derecho legal a los cristianos, exigiéndoles cumplir con las prácticas paganas, religiosas, tradicionales que se contemplaban allá en Roma.
Y el segundo edicto se ordenaba sacrificios universales a todos los habitantes y que deberían de realizar sacrificios a sus dioses. Entonces la persecución que fue tan terrible fue un baño de sangre para los cristianos, que a lo largo del imperio romano a veces había algunos reyes, algunos césares que se indignaban por tanta matazón de cristianos, que hicieron algunas veces la clausura de esos edictos. En algunas partes eran débiles, como se presentaron en Galia y en Britania, donde únicamente se aplicó el primer edicto, de que se les quitaban los derechos legales a los cristianos, ¿sí? Para que, exigiéndoles que practicaran sus tradiciones religiosas. Entonces, así era lo más suave que se les podía aplicar a los cristianos, pero en otras era más violento y se dieron en las provincias orientales, donde las leyes de persecución fueron prácticamente tremendas, y fue una matazón hasta que totalmente fue clausurado ello por el edicto de Milán en el año 313. La primera persecución masiva, o la más grande persecución masiva, fue en el año 303. Hasta el año 313 se lanza ese edicto de Milán por medio de Constantino y Licinio, que marca tradicionalmente el fin de esta terrible matanza de cristianos que duró aproximadamente 10 años. Así que en la persecución, si volvemos un poquito atrás, en la persecución de Diocleciano, el número de mártires llegó a ser tan grande que la costumbre en ese tiempo de la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana era asignarle un día a cada mártir para orar por ellos, pero eran tantos que la Iglesia creyó que ya no era conveniente, ya no era bueno un día, ya no había más, había tanto muerto que pues señalaron un solo día para todos, un solo día. Una oración o una ceremonia de honor a los caídos como mártires del cristianismo. Entonces hay constancia de que ya se celebraba una fiesta en honor a todos los santos en el oriente desde el año 359, como lo indican San Efrén de Carmina, Nisisibona y San Atanasio, que lanzó algunos mensajes sirios fijando la fecha de celebración del Día de Muertos, del Día de Todos los Santos, el día 13 de mayo, en aquel entonces, ¿sí? Para todas las iglesias de Siria, y el primer domingo después del Pentecostés para las iglesias de Antioquía, según San Juan Crisóstomo. Así que el origen de esta fiesta en Roma y en la iglesia occidental se halla prácticamente vinculado al templo del Panteón. No hablo de un panteón como los conocemos ahora. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a Roma, usted habrá visitado este edificio, esta iglesia que le llaman el Panteón, ¿sí? Entonces, esta salió en una escena de Código Da Vinci, en la segunda película, Ángeles y Demonios, donde van a buscar ahí estos dos protagonistas de la película algún símbolo en el panteón, que es un salón inmenso, tan bonito, de veras, que cuando mi esposa y yo estuvimos ahí, contemplamos la grandeza de lo que son las construcciones romanas, entre otras cosas, porque la verdad es maravilloso realmente ver toda la arquitectónica romana tan bonita, de veras, y que todavía perdura hasta nuestras fechas. Pero bueno, entonces ahí prácticamente ese edificio que originalmente se dedicó al culto de todos los dioses romanos cayó en desuso a fines del siglo IV. Entonces, hacia el año 608, Focas, que fue emperador de Oriente, lo donó al Papa Bonifacio IV, quien hizo que se convirtiera en iglesia, dedicándola el 13 de mayo del año 610 a Santa María la Rotonda.
En el siglo IX, el Papa Gregorio IV trasladó gran número de los cuerpos que se encontraban en las catacumbas y en los cementerios, los trasladó prácticamente a este lugar para darle un uso adecuado, ya que las catacumbas habían quedado en desuso porque estaban repletas de cadáveres de todos los cristianos que habían sido masacrados en esta gran persecución. Entonces, esto queda en desuso, y dicho oratorio fue dedicado al Salvador, nuestro Señor Jesús, a Santa María, a los apóstoles, a los mártires, a los confesores y a todas las almas justas. E hizo también con ello un coro de monjes para que rezaran los días de honor de los santos, y se hizo una lista de todos los santos en su fecha de nacimiento para orar por cada uno de ellos en su día. Como creció la gran cantidad de santos en esta combinación de estas tradiciones con las misas en memoria de muchos de los santos, surgió una tradición que ya para el siglo VIII estaba arraigada. Si bien la fecha no era siempre la misma, el Papa Gregorio VII la unificó en el día 1 de noviembre, porque las celebraciones, como dije anteriormente, eran el 13 de mayo, que era el aniversario de la consagración de Santa María de los Mártires. Hoy en día en México, prácticamente esa celebración que se inició en aquellos años, prácticamente se ha esparcido por todo el mundo. Yo no sé cómo lo practiquen otras naciones, no sé qué tan fuerte sea esta tradición, pero yo solamente les puedo hablar de aquí de México. Hay un día aquí en México donde la celebración de los muertos es celebrada con bromas, con risa, con calaveras de muchos colores, alegres y brillantes, ¿verdad? Esas calaveras son símbolos importantes en las festividades de los difuntos. Entonces la celebración empieza con la decoración de altares de honor a los difuntos en sus casas, en las iglesias, en las tumbas, en los cementerios. Es muy común que cuando tú llegas a una casa, lo primero que encuentras, ya sea en el interior de la casa o en el patio, es un gran altar de muertos, donde hacen honor a los muertos de esa familia, poniéndoles fotografías, poniendo velas, panes, incienso, flores, bebidas alcohólicas, porque a aquel muertito le gustaba el tomar, ¿verdad? Le gustaba emborracharse, así que le ponen su bebida favorita, sus comidas favoritas como ofrendas prácticamente para ellos, porque según la creencia, la gente piensa que el muerto va a venir a comerse eso, pero no se dan cuenta que los únicos dragones son los vivos, que abarrotan ahí el lugar y van dándole, como dicen acá, algunos lugares le van dando baje a la comida, ¿verdad? Bueno, en México, como en otros lugares, la gente hace también procesiones en los panteones para hacer ese día un día de campo en las tumbas. Ustedes imagínense, vamos de día de campo al cementerio, como si estás loco. Pero no, la gente no está loca. La gente va en estos días, día 1 y día 2 de noviembre, a hacer procesiones a los panteones. Yo no sé, por eso les digo, no sé cómo se vaya a poner hoy, porque hoy nada más dejan entrar por invitación a la gente al cementerio, y eso porque pues cada difunto que entra ahí para ser sepultado, pues le dan oportunidad de que 10 personas solamente pueden entrar. Así que si se quiere ir de día de campo o del picnic al cementerio, solamente van a tener oportunidad 10 personas. Pero creo que parece que van a cerrar los panteones en estos tiempos. Ojalá. Pero ya la gente es tan creativa que yo me imagino cómo van a ser sus fiestas solemnes de muertos, de santos, de los pequeños santitos también, ¿sí? Porque un día, el día 1 es día de los santos inocentes, y el día 2 el día de los santos que ya no son tan inocentes, ¿verdad? O sea, los adultos. Pero bueno, aquí en México pues realmente se hacen esas procesiones a los panteones. Se abarrota, no se imagina cómo se pone ahora que tenemos el Google, como dicen mis nietos, pues ahí puede ver fotografías de cuánta gente va, porque pues se sientan ahí, hacen fiestas, hacen música, bailen, bebida y comidas. O
O sea, es toda una fiesta. Llevan al mariachi, llevan a la tambora. Y aquí en México, la celebración y el culto a los muertos es un fiestón, donde la gente hasta pide prestado para hacerle fiesta a alguien que ni siquiera está escuchando, ni que va a participar, y que a lo mejor ya no hay nada dentro de esa tumba más que un esqueleto. Pero el otro día, leyendo de otro país en el que practican la celebración de muertos, van más allá. ¿Sabe por qué? Porque llegan al panteón y exhuman el cadáver, sacan el muerto, ya sea todavía jugosito porque apenas se está disolviendo, o sacan el esqueleto y bailan con él, abrazan el esqueleto, abrazan el cadáver y bailan con él. Claro que los que están más jugositos los envuelven en sábanas, lo toman, lo bailan con él y lo vuelven a sepultar para que él se acuerde de las fiestas en las cuales él estaba siempre presente. A ese grado. La fiesta se prolonga hasta la noche con velas encendidas hasta el amanecer del día siguiente. Muchos amanecen borrachos, pero otros de los que fueron ahí al tugurio, a la fiesta en el panteón, llegan a quedarse ahí para siempre porque algunos han muerto por una intoxicación alcohólica. A fin de cuentas, la gente vive haciendo fiesta a sus muertos como si estuvieran vivos. Y dice nuevamente acá en Eclesiastés, que les había leído en un inicio, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. En verdad su amor, su odio, su celo, las cosas pecaminosas que ellos tenían han perecido con ellos, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, ¿verdad? Pues entonces aquí en México es un fiestón. Yo le haría una pregunta. ¿Ha considerado usted por un momento cómo sería nuestra vida si no hubiera una vida eterna? Imagine que la vida terminaría con la muerte. ¿Cómo viviríamos? Dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. ¿Se dan cuenta que Jesús nos está diciendo que Él va a preparar morada para nosotros? O sea que con la muerte no terminan las cosas aquí en este mundo. Sí termina tu vida terrenal, pero allá, más allá de la muerte, hay una vida con el Señor. Para aquellos que se arrepintieron de su mala forma de vida, aquellos que dijeron: Señor, tómame, ven a mi corazón, vive en mí, reina en mí, que se haga en mi vida tu voluntad. A esos hombres que mueren, a esas mujeres que mueren, tienen un lugar preparado por nuestro Señor Jesucristo allá en su reino. Lo está diciendo Jesús, se lo dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, dice, se los hubiera dicho. Si no hubiera un lugar donde van a ir, les digo: ¿saben qué? Acomódense, busquen un lugar donde los sepulten aquí en la tierra, porque hasta ahí termina todo. No, Él dice: y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, Jesús dice, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Pues la mayoría hoy en día vive pensando que no hay una vida más allá. Ese es el problema. O se ignora o lo niegan prácticamente. Entonces participan de las tradiciones de los cultos a los muertos, porque para ellos la vida termina en una fría tumba. Entonces dice: hasta aquí llegaste. Pues no. Es un paso, la muerte simplemente es un paso al más allá, a un lugar que nos espera el Señor, o a un lugar donde te está esperando Satanás, de acuerdo a la forma en que hayas vivido en esta vida. Entonces hay que hacer un ritual para honrar a los que ya murieron. Eso es lo que hacen, porque el honrar a un muerto cada año en esa tumba, das por sentado que ahí está. Ahí está.
No se fue a ningún otro lado porque con la muerte terminó y ahí se acabó su vida, ahí quedó sepultado. ¿Qué es lo que están manifestando los que lloran a la muerte? Que no hay resurrección. Eso es lo que está negando. El estar dándole honor a los muertos es negar que no hay resurrección. ¿Se está dando cuenta de esto? Nosotros que conocemos la Sagrada Escritura, nosotros los cristianos, sabemos bien que nuestro destino es una eternidad con el Señor. Y nos lo está recordando el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13. No termina todo aquí. Hay muchos cristianos, conozco cristianos, que los cuales murió, como dicen, ay, mi santa madre, está bien, ¿por qué no la honraste en vida? Pero ahora que murió, esta mujer le pone su lugar donde va a comer, su silla donde ella se acostumbra a sentarse en el comedor, ahí permanece y nadie se siente en ella. Le ponen el mantel, le ponen el plato, le ponen su vaso. Imagínense, cristianos. O cuando fallece alguien de tu familia, te enojas con Dios. ¿Quién te dijo que la muerte, que la vida es eterna? ¿Quién te dijo, mis hermanos, quién les dijo que tu esposo o tu esposa iba a durar toda la vida contigo? ¿Quién te dijo que tus hijos iban a durar toda la vida contigo? Dios nos dio una oportunidad de ser co-creadores con Él, de poder traer hijos a este mundo, de que los hijos sean una bendición, pero no son tuyos. Están ahí por un tiempo nada más para que tú los eduques y los formes como hijos de Dios, que los formes de acuerdo a la Sagrada Escritura. Pero el día que Dios haya terminado el propósito con esa persona, contigo o con tus hijos o quien sea en este mundo, lo va a llamar a su presencia. Lo va a llamar. Así que no son tuyos, disfrútalos mientras están contigo. Disfruta tu matrimonio mientras está contigo. ¿Por qué? Porque un día van a partir al más allá o a formar otra familia, tener esposa, tener hijos y seguir extendiendo la línea familiar, seguir extendiendo tu apellido. Así que dice 1 Tesalonicenses 4:13, pero no queremos, hermanos, nos está hablando Pablo aquí, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que entristezcáis, para que no os entristezcáis, no se pongan tristes. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. No dice los que mueren. ¿Sabe qué está diciendo? Los que duermen. ¿Por qué? Porque el cuerpo quedó como dormido, pero su alma fue allá con el Señor. Para que no estén tristes como hacen los que no tienen esperanza, los que se mueren sin esperanza. ¿Ha visto usted morir a alguien que se portó mal en este mundo? ¿Lo ha visto morir sin Cristo? Tienen un rostro, mueren con un rostro de terror, porque yo pienso que están viendo qué es lo que les espera el más allá. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿O cuál debe de ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe de ser mirar hacia la resurrección. No tengas temor a la muerte, tenle miedo si andas mal. Pero si tu vida es transparente, es buena, es santa, no le tengas miedo a la muerte. Un día vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sé. Hay gente que anda diciendo, ay, yo creo que de este año no paso, de este año no paso. Se muere un montón de gente y ya no se muere. ¿Por qué? Porque no ha llegado el término, el llamado de Dios. ¿Sabes qué? Aquí, hasta aquí era tu tiempo, te voy a llevar conmigo a mi presencia, ¿verdad? Entonces, no le rendimos culto nosotros a los muertos, porque si ellos alcanzaron salvación, ya sabemos el lugar donde se encuentran, están en el paraíso, están disfrutando. Al contrario, si yo sé que está ese lugar celestial esperando en la gran ciudad de Dios, con esa morada que me está esperando, si yo sé que existe, ¿sabes, Señor? Llévame contigo, pero tampoco me va a llevar el Señor si todavía no terminan los propósitos por los cuales Dios te puso en este mundo. Ahora, si no alcanzaron la salvación, entonces sí, ya no podemos hacer nada. Ya no podemos hacer nada por el muerto. Mejor vamos a dedicarnos a predicarles la salvación a los vivos, para que así nosotros podamos ayudar a la gente que tiene todavía oportunidad. Con el muerto ya no se puede hacer absolutamente nada.
¿sí? Ya no tiene posibilidad de salvación. Algunos me han preguntado a veces, ¿se habrá ido con el Señor o estará en el infierno? Porque luego a veces nosotros bruscamente lanzamos un veredicto, no, este seguro se fue al infierno. Era maloso, golpeaba a su mujer, golpeaba a sus hijos, era una persona pero nefasta que no les llevaba alimento, andaba por allá, era un violador, era un narcotraficante, era un homosexual, una lesbiana, no sé, lo que ustedes se imaginen. Se murió, dice, este seguro se fue al infierno. ¿Cómo sabe? Yo como pastor yo no me aventuro a decir a dónde fue. O usted de repente muere un cristiano y ay, no, era tan bueno en la iglesia, se la pasaba orando aquí, venía a todas las reuniones, estaba siempre constantemente, se acabó las rodillas orando al Señor aquí, día y noche, ella se fue con todo y ropa al cielo, ¿verdad? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe si fue una mujer que descuidó a sus hijos? ¿Cómo sabe si fue una mujer que nunca atendió correctamente a su esposo? ¿Cómo sabe si ese hombre que murió, que pareciera un santo, nomás ponía los ojos en blanco en la iglesia, cómo sabe que se fue al cielo? Si andaba por allá con otra mujer en secreto, en adulterio. ¿Sabe qué? Yo no me aventuro a decir si fue al cielo o fue al infierno. ¿Por qué? Porque médicamente o científicamente sabemos que nuestro cerebro no muere cuando desaparecen los signos vitales. Todavía está funcionando parte. O sea, hay un tiempo donde esa persona tiene cierta conexión con este mundo y con el más allá. A tal grado que esa persona haya sido malísima, la peor persona del mundo. Si contempló hacia dónde iba y se arrepintió en su corazón en ese momento y pidió perdón por todos sus pecados y dijo al Señor, Señor, ven a mi vida, sálvame. Si fue sincera su oración, su arrepentimiento, créanlo que a pesar de todo lo malo que hizo aquí, no lo vamos a encontrar en el paraíso si es que nosotros los que nos llamamos cristianos podemos llegar allá. Así que yo les digo aquí a la iglesia, no crea que por venir a la iglesia ya tiene la salvación asegurada, no. Tenemos que velar por nuestra salvación con temor y temblor, cuidándola constantemente. Pero en fin, ¿cómo será el mundo de los muertos? Dice Job en su capítulo 10, versículo 21, tierra de tinieblas y sombras profundas. ¿Cómo será el mundo de los muertos? Tierra de tinieblas y sombras profundas. Tierra tan lóbrega como las mismas tinieblas de sombras profundas, sin orden y donde la luz es como las tinieblas. Nos dice Job. ¿Y qué nos dice Lucas 13:28? El apóstol Lucas nos dice, habrá, más bien aquí está hablando el Señor Jesucristo, dice, habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Cómo será allá en la muerte? Habrá llanto y rechinar de dientes, pero ustedes, dice, serán echados fuera. Leo completo el versículo. Habrá llanto y rechinar de dientes porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios. Pero ustedes serán echados fuera. ¿Quiénes? Aquellos que vivieron desordenadamente. Si en nuestra imaginación pudiéramos darnos la oportunidad de sentir, o más bien pensar, ¿cómo me sentiría yo en un ataúd 2 metros bajo tierra? ¿Cómo se sentirá estar ahí? Primeramente tenemos que entender que ese lugar es oscuro, frío, silencioso, inerte, podrido. No como aquel ataúd que hizo Cantinflas allá en esa película de El analfabeto, donde está trabajando, inicia la película donde él está trabajando en una carpintería y le piden hacer una caja para muerto, y viene el dueño y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo se llamaba allá en ese entonces? ¿Qué pasó, Inocencio? Ese es el nombre de Cantinflas en esa película. ¿Qué pasó, Inocencio, con ese trabajo que te pedí de ese féretro? Y ya lo lleva y el jefe se queda viendo y dice, ¿y esto qué es? ¿Cómo que eso es un féretro?
Es un féretro faraónico, dice, miren nada más esto, no, dice, esto es una porquería, dice su jefe. ¿Cómo va a ser una porquería? Mira, está así, grandecito, para que tenga poder mover sus brazos, tiene ventilación, y dice, ¿para qué quiere ventilación? Dice, pues si tiene calor, para que se ventile un poco. Bueno, después de ver esa porquería de féretro que hizo, lo corrió y lo despidió. Pero bueno, perdón por la historia de Cantinflas, pero así es. Vea el analfabeto de Cantinflas. Se va a reír usted. Así que un lugar allá abajo es oscuro, frío, silencioso, inerte, podrido. Se ha acercado donde de repente dejaron un perro muerto después de días. Es apestosísimo. Pues así apesta el cadáver de un ser humano. Dígame lo mismo, soy médico. Yo me acuerdo que una ocasión estaba en el CEMEFO, el forense, donde llevan a todos los cadáveres frescos o inhumados, después de tiempo, días, semanas de haber estado sepultados en lugares clandestinos. Un día nos pidieron hacer la autopsia de un cadáver exhumado, tenía semanas. Oiga, era una peste. Bueno, digo, acérquese a un perro muerto después de días, así huele a un ser humano. Ver ahí los huesos con pedazos de piel colgando, un poco jugosos todavía, pero la verdad es una pestilencia. Así en esa nación donde les digo que celebran los días de muertos, sacan a cuerpos así, los envuelven y bailan con ellos. Hágame favor, Salmo 49:7 nos dice el salmista: nadie puede de manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. Piensa muchas veces que podemos redimir a un muerto, a tal grado que vamos a la iglesia católica. Ay, sacerdote, ¿con cuántas misas puedo pagar para que mi ser querido que murió vaya al cielo? No, pues paga 50 misas y con eso se va al cielo. Por eso la Iglesia Católica ha hecho tanto poder, tantas riquezas, porque ha vendido la salvación y la gente ignorante piensa que sí se puede. No se puede. Por eso nos dice el salmista: nada puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. Entonces esta verdad derriba todas aquellas tradiciones y creencias de que podemos nosotros expiar o purgar los pecados de ajenos con dinero, con promesas, y haciendo a un lado la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Es más, Dios no se manifiesta a los muertos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de vivos y los muertos no se pueden manifestar a Dios. Vean lo que dice el Salmo 88:10. ¿Habrá maravillas a los muertos? ¿Harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra de olvido? Por los muertos no salvos no se puede hacer nada. Por los que murieron no se puede hacer nada. Aún le haga el sepelio más bonito. Es terrible ver hoy a la gente cuánto dinero gasta en un sepelio, en alquilar una sala para velatorios, en invitar a tanta gente que ni siquiera conoció a tu muerto. Pero gastan el dineral. Recuerdo a una mujer, a una cristiana, que su madre murió y fue muy buena con ella, le dejó dinero y fíjense lo que le dijo ella: por favor, no gastes dinero en mi sepelio, úsalo para ti. Úsalo para ti, para lo que necesites. ¿Se dan cuenta qué verdad dijo esa mujer? ¿Por qué es tirar el dinero a la basura?
Pero ella dijo, ay, no me quiso tanto que voy a hacerle un sepelio bonito, y en una casa, en una funeraria bonita, de la más reconocida aquí en Oaxaca, le hizo su sepelio. Gastó un dinero para que ella pudiera haber usado ese dinero en cosas mejores. Pero no. A veces la tradición, aún siendo cristiano, la tradición te sigue teniendo esclavizado. Te sigue teniendo esclavizada. No eres libre. Aún estás atado a la tradición. Estás atado aún todavía al engaño del diablo. Porque es un engaño. Job 7:9 nos dice, como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Y luego Hebreos 9:27 dice, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nomás te mueres una vez y después de eso el juicio. Así en el momento que tú dejas de respirar y has sido declarado muerto, tu alma salió y va a ser juzgada por Dios. El cuerpo del muerto va a la tierra de donde fue tomado. El espíritu que le dio vida a ese cuerpo regresa a quien le pertenece a Dios. Y el alma, lo que tú eras, donde está tu carácter, tu personalidad y todo lo que eres, va a la presencia del Señor para ser juzgado. En este último pasaje, nuestro Señor Jesús nos enseña que no hay posibilidad de hacer contacto con los muertos, ni de hacer algo por ellos, ya que usted recordará que inclusive el pordiosero Lázaro estando allá en su mundo espiritual junto a Abraham, le pidió al rico que estaba allá sufriendo que por lo menos bajara a refrescar su lengua con un poquito de agua, y esa comunicación no puede ser posible. No hay allá en el más allá una relación entre los que están en el lugar de reposo y los que están en el lugar de tormento. Dice Deuteronomio 18:10, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Mucha gente está tan deprimida que quiere escuchar a su esposo, a su hijo o al ser querido, saber que le dé noticias de qué hay más allá, y van con los magos, los brujos, los espiritistas para que les hagan el trabajito, para que con unas monedas traigan al muerto. Es un engaño, es una mentira. ¿Sabes quién es el que se manifiesta ahí? Es un demonio que quiere atormentar tu vida, pero nadie que muere puede venir a convivir, a poderse comunicar con los vivos. Ningún muerto tiene comunicación con los vivos, son los demonios. Y yo no quiero caer en el fanatismo ni en la religiosidad. Es lo que dice la palabra de Dios. Si usted dice yo no estoy de acuerdo con eso, pues quiere decir que no está de acuerdo con Dios, porque bien lo dice la Sagrada Escritura, es muy claro. No se ha hallado en ti, no se ha hallado en medio de ti quien consulte a los muertos, hablando directamente o por medio de un medium. ¿Qué dice Dios de esto? Levítico 20:27. Si hay medium o espiritista entre ellos, hombre y mujer, ciertamente han de morir, serán apedreados. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice Dios. Y es que se consulta a los muertos para adivinar, por lo que resulta una doble abominación delante del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de muertos. Perdón, Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, ¿sí? Y esto está muy claro allí en Isaías 8:19. Y cuando os digan, consultad a los medios, a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decir, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? No, tienes que consultar a Dios.
Fíjense que todo esto acerca de los medios, los magos y todo eso los usan para adivinación. Recordarán que en un mundial de fútbol, no recuerdo, creo que fue en Europa, no sé, de este que pasó el anterior, tenían un pulpo en una pecera en el cual le ponían una bandera del equipo que iba a jugar contra la bandera del otro equipo. Entonces salía el pulpo y hacia donde se dirigía decían, este equipo va a ganar este partido. Eso es adivinación. Es espiritismo. Ay, no, pero no, la persona que estaba ahí, que dirigía, era una persona como nosotros. Claro, porque el diablo se disfraza de cosas que usted no va a rechazar. Usted ya no va a ver a los magos o a los adivinos con su gorrito, su túnica negra, ni nada. Va a llegar y usted va a ver ahí al mago y al adivino una persona común y corriente, pero no sabe lo que hay detrás de la sabanita. Esa división, donde tienen a todos sus ídolos, a todos sus demonios. ¿Qué concluimos de lo que hemos escuchado y leído en la Biblia hasta ahora? Que dar culto a los muertos es idolatría. ¿Cómo es posible que las tradiciones hayan encubierto la verdad? ¿Cómo es posible que la gente viva en la ignorancia y acepte la mentira y hasta la defienda? Porque hasta eso, viendo la Biblia, aún defienden su mentira, defienden su engaño. Por eso no les gusta a los católicos ver a los evangélicos. Ay, no, es que ustedes y su religión. Lo dice la Biblia, lo dice tu Biblia católica. Pero, ¿sabes? No la lees. Y te voy a decir por qué no la lees, porque yo tampoco la leía cuando era católico. Yo compré mi Biblia grandota, roja, así con el lomito dorado, en piel bonita, me salió cara, pero ¿saben qué? Porque soy católico y porque agarré la Biblia esa grandota y la puse en el librero y creemos que por tener una Biblia así de ese tamaño, pesada, creemos que con eso tenemos la salvación. No, si esa Biblia me la ato al cuello y me lanzo al mar, me ahogo con todo y ella. Porque lo que tú vas a realmente, lo que te va a salvar es el interior, lo que hay, el contenido dentro de esa Biblia, la sagrada palabra de Dios. La santa palabra de Dios es lo que te va a salvar. Y tú si la lees y lo ves, aún viéndola, vas a decir, es que no estoy de acuerdo. Y vuelvo a decir, si no estás de acuerdo con lo que dice el interior de tu Biblia, quiere decir que no estás de acuerdo con Dios. Entonces, por eso cada año en la última semana de octubre, la gente ignorante de la palabra de Dios se prepara de una manera majestuosa para la práctica de las tradiciones paganas. Nosotros vemos desde hace 2 meses aquí en los centros comerciales repletas ya de tantas figuras abominables de Halloween, todo lo de muertos, y hay cosas tan bonitas que tú las ves y dices, caray, cuánta creación tiene la mente humana, pero ahí vas y despilfarras tu dinero con el fin de tener tu mejor Halloween, con el fin de tener tu mejor altar a muertos, ¿verdad? Y entonces pones ahí hasta tu marido a la foto del muertito como que va flotando ahí con alitas, que va bajando. Imagínense, pero gastan el dineral. Entonces, tienen muchos medios de alcance. Uno dice, caray, ¿cómo promueven todas estas fiestas? ¿Cómo es que lo promueven? Satanás, quien no quiere que usted obedezca a la palabra de Dios, usa sus medios terrenales para poderte arrastrar a esa tradición. Hay muchos medios al alcance que sin saberlos también le hacen el juego. ¿Cómo son las tradiciones ancestrales? Es que mi abuelita, yo me acuerdo cuando era niño, el altar a muertos que ponía mi abuela, y bueno, pues así murió ella, con sus altares. Cuando yo ya conocí al Señor, en mi familia también se ponía altar de muertos, pero cuando yo conocí al Señor se acabó todo ello. Todo se acabó. Ya no hubo más. Ya no hubo más. Y cuando se convirtió mi familia, empezaron todos a dejar todo tipo de tradiciones. Costumbres religiosas.
La publicidad, los medios de difusión, el comercio, todo eso ayuda a la propagación de la tradición, y todavía secundados por las escuelas particulares, por las oficiales, dizque para salvaguardar el folclore. Ese es nuestro folclore, un folclore negro, un folclore de ocultismo, un folclore lúgubre, un folclore negativo, donde se mueven todas las esferas diabólicas. Las escuelas particulares y oficiales que inmediatamente le piden a sus niños: tráete fruta para el altar de muertos. Por eso yo, como les decía la semana pasada, toda esta semana donde viene el Halloween, donde viene la celebración de los muertos, todo eso, nuestros hijos no van a clases. Claro, ya son adultos, ya crecieron, ahora lo hacemos con nuestros nietos, ellos no van a clases. ¿Por qué? Para evitar que tengan contacto con todas esas celebraciones diabólicas y paganas que sabemos bien de dónde vienen. No vienen de Dios, vienen del ser humano, vienen establecidas por el clero, por la Iglesia Católica, y no lo digo con el fin de ofender, pero desafortunadamente la Iglesia Católica es la que ha desarrollado estos cultos paganos. Dios odia tales festividades, y no importa a quién esté honrando. Los cristianos estamos siendo empujados por las escuelas, por los comercios, y han querido ambientarnos tanto en las tradiciones paganas como en algunas que han sido ya separadas de ellas. Dice Ezequiel 6:13: y sabréis que yo soy el Señor, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, alrededor de sus altares, lugares donde ofrecían aroma agradable a todos sus ídolos. Entonces, como puede usted notar, todo esto proviene de religiones muy ajenas al cristianismo y son partes del ocultismo. Son cultos extraños que hemos heredado a través de las generaciones, que son abominación a Dios y que nosotros debemos de olvidarlas. Hablo a los cristianos, a los que profesan la fe cristiana, a los que asisten a las iglesias. Libérense de esas tradiciones que les van a matar espiritualmente. Otro ejemplo, la costumbre de poner mesas llenas de alimentos, dizque para que coman los muertos que regresan, pero a fin de cuentas lo comen los vivos. No nos hagamos tontos. La gente que pone sus altares le dice a la familia: fíjense mañana para comernos lo que nos dejó el muerto. ¿Lo que nos dejó? Si ni siquiera una probadita, no llegó ni puso el dedo así para probar a ver si estaba bueno, nada. No le echó ni un traguito a su tequila, nada de eso. No, comemos todos los que estamos vivos. Cuidado con ellos. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Dice Deuteronomio 26:14: no he comido de ella estando en luto, ni he tomado de ella mientras estaba inmundo, ni he ofrecido de ella a los muertos. Es inmundo comer las cosas que nosotros ofrecemos en sacrificio a los muertos. Es inmundo. La palabra nos dice, primero, no debemos de comer ni tocar lo ofrecido a los muertos. Segundo, no puede usted ofrecer algo a los difuntos, porque eso es hacer sacrificio por ellos. Salmo 106:28 dice: y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos, le provocaron pues a ira por sus actos, y la plaga se desató entre ellos. ¿Oyó bien? Comieron sacrificios, la gente comió sacrificios de los muertos, le provocaron a Dios a ira por sus actos, por su desobediencia, y la enfermedad entró en sus vidas. Celebrar, hasta honrar a los muertos, hacer partícipe a los muertos, hacerles sacrificios, eso puede generar enfermedad en su vida. Entonces descubrimos que lo que se ofrece a los muertos es un sacrificio, no es una ofrenda. Ahora quítese de la mente la ofrenda, está haciendo un sacrificio. ¿A quién? A los muertos. Los muertos no pueden regresar, menos a comer. Quítese esa idea de su mente, deje de tirar el dinero. Mejor prepare unos buenos frijolitos charros ahí a sus hijos, tan sabrosos que son. ¿Qué voy a hacerle que al muerto ni queda?
yo le pido al Señor que se le caiga el velo de la ceguera, que usted pueda vivir bajo la verdad. Todo esto de ofrendas son ofrendas a los demonios, y esos altares no son más que mesas que se ponen prácticamente en iglesias, en oficinas, en parques, en hogares. Ahora hasta se le da honor a la muerte, hasta en las clínicas, hasta en los hospitales, dice 1 Corintios 10, 19. Pero quiero decir entonces que lo sacrificaron, ¿qué quiero decir entonces? Está preguntando. Dice Pablo, ¿por qué lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces vemos lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la prohibición de comer lo que se pone en las ofrendas o en las mesas de los altares a muertos. Hechos 15, 28 dice, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de las cosas sacrificadas a los ídolos, ¿verdad? Y se guarden de tales cosas. Otros me preguntan, ¿me puedo comer el pan de muerto? Yo le pregunto a usted, ¿podemos comer el pan de muerto? ¿Qué opina usted? No. Dice Ezequiel 14, 17. Fíjense que siempre hay una respuesta para todas nuestras inquietudes en la Sagrada Escritura. Ezequiel 24, 17. Gime en silencio, no hagas duelo por los muertos, átate el turbante, ponte el calzado de tus pies y no te cubra los bigotes. Ni comas pan de duelo. Ni comas pan de duelo. Ezequiel 24, 17. Ni comas pan de duelo. O sea, pan de muerto. No hacer duelo por los muertos, no vestir de negro, no cubrirse con rebozo la cabeza como acostumbran algunas poblaciones que van a los velatorios, no comer el llamado pan de muerto. Para entender esto, vean lo que dice aquí en Jeremías 16:5. Porque así dice el Señor, no entres en casa de duelo ni vayas a lamentar, ni los consueles, pues he retirado mi paz de este pueblo, declara el Señor. La misericordia y la compasión. Morirán grandes y pequeños en esta tierra, no serán enterrados ni llorados, y nadie se sajará ni se rapará por ellos. No participará el pan en el duelo para ellos, a fin de consolarlos por los muertos, ni les darás a beber la copa de consolación por su padre o por su madre. Tampoco entres en casa de banquete para sentarte a comer con ellos y beber. Así dice la Escritura. ¿Es claro? Se refiere esto a partir del pan, por el muerto. Espero que usted me comprenda y no hagamos de esto un legalismo. No es legalismo esto, queridos amigos, hermanos que me están escuchando. No es legalismo. Es quitarte la venda de los ojos. Es como cuando tú creciste y te dijeron, ¿sabes qué? Pues es que te trajo la cigüeña. Sería muy tonto todavía estar a esta edad adulta, decir yo, imagínate, decir, es que me trajo la cigüeña. Por favor, lean la Biblia. Lean la Biblia. Las comidas fúnebres o lo ofrecido con motivo de los muertos o lo que se hace y ofrece es una extraña festividad que no tiene nada que ver con los cristianos. Ahora, si usted ve a alguien que tiene su altar de muertos, no vaya y ataque su altar de muertos. Él está cegado por la mentira, por el engaño. Mejor después de que pase el tiempo de muertos, háblele del Señor, hable de la vida, hable de la verdad, hable de Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Y otra cosa más, la gente que se la pasa todo el día 2 de noviembre en los panteones, dice que para pasar el día con el muerto, claro que llevan a los compadritos, a las comadritas, a los amigos, a las amigas, y no falta el galón de mezcal encima de la tumba, y todavía le echan la copita ahí encima del pobre muerto.
Imagínese que llega usted a una fiesta y llega alguien y le agarra su mezcal y se lo echa en la cara. Es una grosería. Por lo menos deberían los que creen en esto respetar al pobre muerto que van y le echan ahí el alcohol en plena cara. Ándale, compadre, para que se acuerde. Todos esos son pretextos para emborracharnos nosotros. Son pretextos para, dizque, acordarnos del muertito. Si vamos por la pachanga, por emborracharnos, por comer ahí todo lo que llevan, a fin de cuentas van y arreglan ahí el lugar de la tumba, le ponen flores, lo embellecen, lo barren y se van y miren al otro día viene el de la basura de cargar con todo el basurero que usted dejó, todo su dinero que tiró. Mientras es llevado al sepulcro, velarán sobre el túmulo. Túmulo significa sepulcro o montículo de arena o piedras, así lo decían los antiguos. Dice Isaías 65:2, extendí mis manos todo el día hasta un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos, que se sientan entre sepulcros y pasan la noche en lugares secretos. Hasta Dios sabía que iba usted a ir al cementerio. Fíjese lo que está diciendo, se lo vuelvo a leer para que lo entienda, es Isaías 65:2 y versículo 4. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde, que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. Y el versículo 4 dice, que se sientan entre sepulcros y pasan la noche en lugares secretos, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de carnes inmundas. Cada año vemos todo esto en los cementerios en México. El día 1 y 2 es un fiestón en los panteones. Hoy, como dice, se les va a cebar por la pandemia, pero yo espero que en sus hogares no lo hagan, porque si le da el COVID y se muere y es sin Cristo, va a ir a una tumba oscura, 2 metros bajo tierra, fría, lúgubre y apestosa, y sin poder tener aspiración a la salvación. Por eso nuestro Señor Jesucristo exclamó una vez, allá en Mateo 23:29, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. ¿Qué hacemos en Día de Muertos? Adornar la tumba. Hermanos, este país está lleno, México, hablo de México, está lleno de abominaciones que parecen que cada día se afirman más y más. Tratan de escarbar y sacar adelante todas aquellas tradiciones paganas. Hacen una mezcolanza de tradiciones que todo es una fiesta diabólica y pagana, totalmente desagradable a Dios. Por eso estamos bajo maldición en México. Por eso estoy seguro que esta pandemia que está arrasando con todo el mundo es el juicio de Dios. El ángel de la muerte se está paseando por el mundo. Por eso le digo a usted que es cristiano, arrepiéntase y no participe de ello, porque si no, el ángel de la muerte lo va a llevar con él. Hermanos, ¿a quién le vamos a hacer caso? A Dios. Yo no solamente me falta hablar de la calaca, de la Santa Muerte, que cada día gana más y más adeptos del mal vivir de esa gente, que pone tantas calaveras hasta poéticas, y todos nos esmeramos en que salga una frase, un poema lúgubre, poético, de una calavera. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Al diablo, que se ha apoderado del día 31 de octubre, Halloween, que se ha apoderado del 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos, o de nuestro Dios que nos dice en Colosenses 2:8, que termino con esto? Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según de Cristo. Y según de Corintios 6:17, por tanto dice, salid en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo les recibiré. Y por último, según de Corintios 7:1,
Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo nos vamos a perfeccionar? Simplemente nos vamos a perfeccionar a través de la palabra de Dios. Dijo el Señor, sed santos como yo soy santo. Y también dijo que los que son santos santifíquense aún todavía más. Si usted es santo, si nosotros los que estamos aquí somos santos, tenemos que santificarnos aún más todavía. ¿Cómo? Tratando de quitar todo aquello que molesta a Dios, todo aquello que es abominación para Dios. Hay que eliminar todo ello. Así que yo les digo, mis queridos hermanos, de todos los que nos han escuchado, que espero no se hayan ofendido, y si alguien se ofendió, pues arrégleselas con Dios, porque mi único objetivo es decirles lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios, pero hay dos caminos. El Señor nos dice, te tengo dos caminos: el camino de la verdad y el camino de la mentira, el camino de la luz, el camino de las tinieblas. ¿Por cuál quieres transitar? Es tu decisión, porque tienes un libre albedrío. Ante el conocimiento de Dios, una vez que estés en la presencia del Señor, Él te va a decir, cuando tú estés reclamando, es que yo no sabía, lo escuchaste de una predicación del doctor Carlos Valdés vía internet, por Google o por YouTube, tú lo viste. O te platicaron algunas personas, amigos que eran cristianos, sí lo sabías, pero no quisiste. Por lo tanto, ir al lugar de crujir de dientes, de llanto, de dolor, y te vas a perder la salvación. Padre, en esta tarde ya, Señor, oro por todos aquellos que han escuchado este mensaje, y los que no lo han escuchado, Señor, que tengan la oportunidad la semana de verlo por video en YouTube, Señor. Y todos aquellos que han escuchado este mensaje por medio de otros pastores o ministros, te pido que tú, Señor, pongas en su corazón una tierra fértil que reciba la palabra para que dé fruto a su tiempo. Señor, guarda a toda la gente en estos últimos días de octubre y principios de noviembre de caer en las trampas del diablo. Te pido que todos aquellos, Señor, que hayan entendido el mensaje, estén arrepentidos, te reciban a ti como Señor de sus vidas, se arrepientan de sus pecados y se aparten de toda idolatría y de toda tradición pagana. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos. Bendiciones a todos. Los bendecimos desde México, la Iglesia Cristiana El Camino. Los bendecimos. Soy el pastor Carlos Valdés Fonseca, ministro de la Iglesia El Camino. Bendiciones a todos. Que la paz del Señor esté en sus vidas.